recordando que para el módulo de las preguntas se van a hacer al final de la ponencia del doctor Rodríguez. Podemos escanear el QR que está en la pantalla para poder hacer las preguntas. Y recordemos que es muy frecuente que durante la evaluación de un paciente, en algún tamizaje, estadiaje, estudio de imagen, de manera incidental pueden encontrar lesiones a nivel suprarrenal. A medida avanza la edad de nuestros pacientes, sobre todo en el área de medicina interna, es muy frecuente, y sobre eso trata la ponencia siguiente. Vamos a hablar sobre el abordaje y la evaluación de un paciente con incidentaloma adrenal. Para eso llamamos al doctor Mauricio Arturo Rodríguez, quien es médico graduado de la Universidad de El Salvador, es médico internista del Hospital Nacional Rosales, Universidad de El Salvador. También tiene una residencia en endocrinología en Hospital Nacional Rosales. Actualmente se dedica a su clínica privada y es el delegado actual de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Con ustedes el doctor Mauricio Rodríguez. Bien, Guillermo Röntgen, 1895, físico que ha dejado una gran historia, un gran legado en nuestro universo, nuestro mundo. ¿Por qué? Casualmente descubrió los rayos X. Sucede que en 1895 estaba haciendo un estudio con un tubo y una luz, con un rayo catódico, y sucedió que casualmente, al poner su mano, se vio la forma de los huesos. Y es así, a partir de ahí, que empezó la radiología a crear un auge importante, de tal manera que a la actualidad sí es de mucha relevancia. Posteriormente, esa no fue la primera radiografía. La primera radiografía fue la de su esposa, en donde le puso su mano, y cuando Ana Berta, que era su esposa, vio su mano, dijo: estoy viendo la muerte. Y dicen, no lo sé, que el esposo era bastante bondadoso. ¿Por qué? Vean el anillo, dicen, no sé, que era un buen regalo, ¿verdad? Bien, de esta manera entonces vamos a empezar a hablar de incidentaloma adrenal. ¿Por qué dije esta historia? Porque este experimento que hizo este físico alemán fue de manera casual. No es que él estaba investigando crear una radiografía. Así es como también empezaron a hacerse todas estas preguntas en relación a incidentalomas adrenales, es decir, cómo ha sido por casualidad que encontramos una imagen que indica un adenoma adrenal. En estas guías, por ejemplo, tenemos, que son de las últimas que se han ido actualizando, el doctor Martin Fasnacht, quien es de los principales autores de esta guía, en una de sus ponencias describe 3 casos importantes, y yo los voy a poner rápidamente en estos 3, y que en el transcurso de los años han dado la pauta para poder ir haciendo modificaciones en las diferentes guías que a partir del 2010, 15, etcétera, a la actualidad 2023, que han sido las últimas europeas, han marcado la diferencia para hacer cambios sustanciales. Por ejemplo, este fue un caso número 1, hombre de 65 años, que consultó por un cólico renal. Se le realizó una tomografía en el año 2010 y se le detectó una masa de 2.4 centímetros en la glándula suprarrenal izquierda. El diagnóstico era hormonal normal, y vean ustedes, desde el 2010 hasta el 2015, cada año y seriadamente se le hacían diferentes tomografías en donde no había ninguna diferencia en el tamaño. Por lo tanto, pues esta masa estable, ¿verdad? Podríamos decir que no es funcionante y que no tenía ningún problema. Segundo caso, mujer 33 años. En este caso, en el año 2006, por problemas de endometriosis recurrente, se le realizó una resonancia magnética abdominal y resultó que era una masa de 2.5 centímetros en la adrenal izquierda, y lo cual describían como una probable incidentaloma adrenal izquierdo. En el 2007, en mayo, que fue alrededor de 6 meses después, la lesión que medía 2.5 medía ahora 9 centímetros.
y se describía un trombo tumoral en la vena cava hasta la aurícula derecha y también ya habían imágenes que habían sugestivas de METs hepáticas y también pulmonares. Y 13 meses después, la paciente falleció. Eso quiere decir que si tomamos una comparación de estos dos casos, uno no pasó nada, pero en menos de en poco tiempo, en unos par de meses, 13 meses, la evolución fue muy desastrosa. Y un tercer caso, tenemos una mujer de 61 años, consulta por dolor abdominal, se le realizó un TAC abdominal, una masa heterogénea de 5 centímetros en la adrenal izquierda. Clínicamente no había exceso de hormonal y además se le hizo un test de supresión con DEXA con 4.1 microgramos por decilitro. Todas las demás hormonas dentro del rango normal. La recomendación, porque se estudió con un equipo multidisciplinario, es que se le realizara una suprarrenectomía izquierda. Pero lo que llamó poderosamente la atención es que había una masa benigna, es decir, era un mielolipoma. Es decir que, digamos así, en el buen salvadoreño, se fueron en chuco. ¿Por qué? Porque sí pensaban que era una sospecha de un tumor maligno, pero realmente resultó que era benigno. Y si lo veíamos en retrospectiva, no tenía indicación quirúrgica. 6 días postquirúrgico, la paciente presentó embolia pulmonar y luego la paciente fallece. Entonces son 3 casos bastante importantes porque hay una delgada línea en donde podemos tomar decisiones tanto positivas como negativas, pero todo va a depender del conocimiento y que también tengamos arraigados todas estas situaciones para poder evitar tanto una sobreindicación de estudios o a la vez también actuar apresurada y aceleradamente y cometer errores que incluso pueden alterar o incluso pueden llegar a la mortalidad. Entonces tenemos como definición, incidentalomas son aquellas que son más de 1 centímetro, que son imágenes que se realizan por situaciones que son ajenas a un estudio de adrenales, es decir, llegó por un cólico nefrítico, como en otros casos que era puede ser un trauma, un accidente de tránsito, puede ser por diferentes razones. Entonces, imágenes ajenas a la indicación por una historia de un tumor adrenal, ¿sí? Y en ese estudio pues se detecta el problema. ¿Cuál es la epidemiología? La mayoría de las lesiones son unilaterales y miden más de 1 centímetro. En estudios de autopsias la prevalencia es del 1 al 8%, es decir, pacientes post-mortem se hicieron estos estudios y vieron que andaba hasta el 8%. Ahora también hay estudios orientados a una serie de realización de imágenes por TAC y la prevalencia llega hasta el 6%. Tiene que ver mucho la edad. Pacientes menores de 30 años, la prevalencia 1%. Y va incrementando a mayor la edad. Es decir, por ejemplo, en mayores de 70 años, la prevalencia puede llegar hasta el 7%. Y suele ser mayor en personas que viven con diabetes, hipertensión y obesidad. Y aquí tiene que ver algo también con algo de los temas que se han venido tocando anteriormente, que tiene que ver con la resistencia a la insulina, en donde hay también teorías en donde dicen que hay posibilidades de que un crecimiento compensatorio por el daño endotelial que está existiendo en esa zona, por el mismo problema de resistencia a la insulina. Pero si es un hallazgo casual, ¿por qué lo vamos a estudiar? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Y sucede que el 15 al 28% secretan hormonas. ¿Qué hormonas? Ya sabemos que las adrenales tienen muchas sustancias, hormonas que son muy importantes y que alguna de ellas puede provocar diferentes enfermedades. Y esto, por lo tanto, aumenta el riesgo cardiometabólico. Aquí mencionaba MAX. El MAX significa que es una secreción autónoma de cortisol en forma leve, es decir, que no llega a ser un síndrome de Cushing, sino que vendría siendo como algo como un Cushing subclínico. Pero estando ante esta entidad puede aumentar también el riesgo cardiovascular. También que el 1.2 al 12% corresponden a carcinoma adrenocortical y que eso va a provocar una supervivencia promedio de 5 a 37, del 5 años del 37 al 47%. En este estudio bien interesante me llamó la atención
en donde, ¿por qué es importante también tratar estos temas? Y es que sucede que entre el año 2011 y 2014, en hospitales de primer nivel, se realizaron un estudio en donde se obtuvieron reportes de tomografías de 5.000 reportes, 4.600 pacientes indicados por médicos de primer nivel, de los cuales 209 tuvieron una masa adrenal. Lo que se buscaba en este estudio era ver por qué no se profundizaba mucho en los estudios cuando se detectaba una masa adrenal. Y se evidenció que de estos 87 pacientes son los que cumplían todos los criterios, 44 tenían hipertensión, o sea que sí había un hallazgo importante metabólico, si lo queremos ver así. 16 tuvieron una evaluación hormonal completa inicial, que solo era el 18%, y 22 pacientes tuvieron una evaluación hormonal incompleta. Es decir, por decir algo, solo estudiaron una de las hormonas y no fueron los demás. Pero se les preguntaron y se les encuestaron que por qué. El 71% no creía que el paciente necesitaba estudios hormonales en ausencia de síntomas. Es decir, que vieron al paciente, vieron la tumoración y dijeron, no, aquí el paciente no requiere nada, clínicamente no veo que tenga un problema, por lo tanto no le veo necesario seguir estudiando. Y el 60% de los encuestados se sentía incómodo con evaluación del incidentaloma adrenal. Es decir, al tener esa tumoración, mejor, como actualmente lo dejamos en visto, y mejor ahí en el siguiente control, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué sucede cuando no se hace un seguimiento? Puede haber un retraso en el diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en pacientes que tienen carcinoma o metástasis adrenales, feocromocitomas, adenomas productores de aldosterona, cortisol, y todos estos aumentan el riesgo cardiovascular y metabólico. Hay asociación entonces, por lo tanto, de incidentaloma adrenal y riesgo cardiovascular con una gran alta de morbimortalidad. Todos conocemos esta imagen de anatomía, cada vez que la estudiamos, probablemente en el momento se nos queda, pasan los años, pero para recordar, básicamente tenemos que la adrenal tiene la corteza, la médula, en la corteza tenemos 3 zonas importantes y que cada una tiene una formación de diferentes sustancias. Por ejemplo, las primeras 3 que son la glomerulosa, ahí están los mineralocorticoides con aldosterona. En la zona fasciculata están los glucocorticoides, ahí está el cortisol. En la zona reticularis están los andrógenos. Y por último, la médula, que es a donde están las catecolaminas. Por lo tanto, si vemos una tumoración en la corteza adrenal, puede ser que cualquiera de estas sustancias pudiera estar incrementada. ¿Por qué se dan entonces todos estos incidentalomas adrenales? Hay una tríada y hay una cuestión difícil de evaluar en el sentido que ven estas fechas bidireccionales, en donde se observa que puede haber una tríada en relación a síndrome metabólico, puede haber en relación también a, donde tenga que ver la alteración de hipertrofia e hiperplasia de la célula beta pancreática, que esto va a producir hipersecreción de insulina y por lo tanto, como les mencioné, puede llegar, como sabemos, la insulina produce reconocida su capacidad de formar o de producir crecimiento de diferentes tumores en el cuerpo por el exceso que se conoce que es una hormona anabólica, si lo queremos ver así. Ahora bien, ¿por qué la etiología? En relación a la etiología tenemos que generalmente la mayoría van a ser de origen benigno. 80 a 85% de los adenomas son de origen benigno. No funcionantes hasta un 70%. Pero algo importante que hay que tomar en cuenta es que los MACs o la secreción de cortisol autónoma leve puede llegar hasta un 50%. Y estos son los pacientes con hipercortisolismo subclínico. Y es a los que hay que también tomarle mucha atención. Voy a presentar un caso hipotético, JP, un hombre, se me escapó poner la edad, pero tenía 45 años, dolor abdominal, tenía sospecha de diverticulitis,
antecedentes de diabetes, hipertensión y obesidad, se indica un ataque de abdomen por la sospecha misma de dolor abdominal más diverticulitis, es decir, que esa era la causa de la indicación del ataque, y se evidenció una lesión en la glándula adrenal izquierda de 2.3 centímetros, homogénea, con una descripción de una densidad de 7 unidades Hounsfield. Básicamente, las unidades Hounsfield es ver la densidad que tiene en este caso la tumoración en relación a la descripción de la tomografía, ¿sí? Entonces, lo dejo en stand-by, ¿verdad? Recordando, tumoración de 2.3 centímetros con 7 unidades Hounsfield. Bien, entonces, ante esta masa, hacer algunos cuestionamientos. ¿Qué hacer con esta lesión? ¿Será mejor operarlo ya de emergencia? Porque probablemente no era el dolor, la diverticulitis, sino que era el dolor de la masa. ¿Será un cáncer? ¿Qué implicaciones tiene para este paciente este problema? Entonces, acá es importante, de las cosas más importantes que les puedo decir es, primero, tener calma. Cuando tengamos un incidentaloma, estamos hablando de un incidentaloma adrenal, es decir, no es que estoy estudiando directamente a la glándula como primer estudio, sino que más bien es que por otras razones yo descubro una masa y entonces en base a eso tengo que empezar a estudiar y explicarle al paciente que se va a iniciar un estudio, no actuar de manera pronta, rápida y apresuradamente. Incluso habrán casos que los vamos a tener que discutir en forma multidisciplinaria, con radiólogos, cirujanos, bueno, en todas las especialidades involucradas necesarias para poder tomar mejores decisiones. Entonces, cuando tengamos una masa adrenal, dos cosas importantes. La primera sería, o más bien tomar en cuenta dos situaciones importantes. Lo primero sería si hay malignidad y la segunda si hay funcionamiento, es decir, o una secreción hormonal. Si es o no maligno y si hay o no presencia de alguna situación hormonal en exceso. Y todo coincide con, primero, la historia clínica y pues va a depender de qué es lo que queramos, si ver imagen o querer ver los estudios hormonales. Si yo les pregunto esto, creo que todos me van a decir que el diagnóstico es más que evidente, ¿verdad? Es un síndrome de Cushing, por supuesto, o por lo menos un hipercortisolismo, ¿verdad? Sabemos que puede ser primario, secundario, etc. Sin embargo, acá lo importante es que probablemente con un paciente con un incidentaloma adrenal no vamos a tener estos cuadros tan floridos. Y es ahí en donde vamos a entrar en la astucia para cada uno y ver por dónde podemos encontrar diferentes situaciones. Entonces, en la clínica sería imposible agregar o ver todas las situaciones que pueden provocar relaciones patológicas. Así que lo abordaré en forma rápida para cada uno. Por ejemplo, descartar un feocromocitoma. ¿Qué síntomas puede haber? Puede haber hipertensión, síntomas paroxísticos, diaforesis, palpitación, cefalea, palidez. En el síndrome de Cushing, por supuesto, puede haber obesidad, aumento de grasa supraclavicular, atrofia muscular proximal, equimosis, etc. En el hiperaldosteronismo, algo importante es que puede haber hipertensión, y que sea una hipertensión también de difícil manejo, que puede incluir más de 3 o más fármacos antihipertensivos, hipertensos jóvenes también, o historia familiar de hipertensión de inicio temprano, o que haya incluso hallazgos de hipocalemia en alguna de las ocasiones que consulte el paciente. Para un carcinoma adrenocortical, pues generalmente son síntomas por efectos de masa, puede también haber hipercortisolismo grave, hiperandrogenismo, y también síntomas constitucionales. Y cuando hablamos de comorbilidades asociadas, aquí es importante, cuando platicábamos del MAX o de la secreción autónoma de cortisol, es que hay que investigar si la persona tiene hipertensión, tiene diabetes o alteración metabólica de los hidratos de carbono, obesidad, dislipidemia, osteoporosis o fracturas vertebrales. Si está presente en el contexto de un incidentaloma adrenal, es obligación investigar si no hay un hipercortisolismo subclínico, si lo quieren llamar, o conocido como MAX. Bien, vamos a los estudios de imagen. En los estudios de imagen tenemos un TAC sin contraste, que es el estudio de elección, es decir, que no es de primero que vamos a ir a hacer una ultra, o el orden que de repente digamos, vamos a ver si le mando una ultrasonografía para ver si vamos a hacer una diferencial. No, el estudio de elección es una tomografía computarizada sin contraste. Y algo importante es poder determinar las unidades Hounsfield. Si las unidades Hounsfield de este incidentaloma es menos de 10,
se descarta como primera instancia malignidad. Eso es de las cosas importantes. Y que una de las posibilidades es que este tumor es un adenoma benigno y que también pudiera ser incluso un mielolipoma. Pero 30% de los adenomas tienen una densidad mayor de 10 unidades Hounsfield y no se pueden caracterizar. Por lo tanto, aquí sí necesitamos o requeriremos algún otro estudio adicional. Y aquí se ocupa un TAC con contraste. ¿Para qué? Para ver el washout o el lavado absoluto o relativo de la lesión después de 15 minutos de haber aplicado el material de contraste. Si el lavado absoluto, el washout, es mayor del 60% de manera absoluta o de un 40% de manera relativa, estos se van a caracterizar como adenomas. ¿Y eso en qué consiste? Por ejemplo, acá tenemos un TAC en donde inicialmente decíamos que el punto importante eran 10 unidades Hounsfield, pero en este caso tiene 13. Se le aplicó un material de contraste, llegó a 80. Y 15 minutos después llegó a 26 unidades Hounsfield. Hay fórmulas especiales para esto, incluso hay ya calculadoras computarizadas para poder sacar este resultado y dio un total de 81. ¿Se recuerdan? Si es más de un 60% de un washout se considera como un adenoma. Por lo tanto, en este paciente dio un 81%. Entonces se trata de un adenoma benigno, ¿sí? Ahora, el tamaño de la lesión también es importante. ¿Por qué? Porque puede también provocar un riesgo de un carcinoma adrenocortical. Menos del 2%, si es menos del 4 centímetros, del 6% entre 4 y 6, y más del 25% si el tumor es del 6 centímetros. Aquí sí el tamaño importa, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta. Ahora, históricamente, una lesión más de 4 centímetros es sospecha de malignidad y generalmente la indicación es cirugía. Así se ha venido trabajando por mucho tiempo. Pero muchas lesiones son más de 4 centímetros que son benignas y no requieren cirugía, como es el caso, por ejemplo, de los mielolipomas o quistes. Por lo tanto, es importante prestar más atención a la densidad y no tanto al tamaño de las lesiones para establecer malignidad. Es decir, hablando de las unidades Hounsfield, es donde hay que centrar más o tener mucha atención. Aquí hay características radiológicas dependiendo la tumoración que se va a describir. Por ejemplo, tenemos un adenoma típico, es redondo, bordes lisos, homogéneo. Ya decíamos que debe de ser de menos de 10 unidades Hounsfield. Y así sucesivamente otras características. Lo del washout es rápido, ¿verdad? Y en el adenoma pobre en lípidos, que puede ser también bastante regular, pero aquí ya cambia las unidades Hounsfield. El washout con contraste es un poco más retrasado, pero bastante similar al adenoma benigno, ¿sí? Y el feocromocitoma, que ya empezamos a ver características de patologías más específicas, podemos ver que radiológicamente puede ser heterogéneo, puede tener cambios hemorrágicos y quísticos, puede tener una vascularización aumentada, elevación de las unidades Hounsfield y puede ser también por resonancia otras características. Hablando del mielolipoma, un aumento de la captación y puede tener densidad variable, muy baja atenuación con la TAC. Hablando de la carcinoma suprarrenal es irregular, heterogéneo, generalmente más de 4 centímetros, con calcificaciones y hemorragia, que son de las características importantes. Y cuando hablamos de metástasis, que pueden ser irregulares, heterogéneas y a menudo bilaterales, que son las características que se pueden evidenciar. ¿Qué papel juega la resonancia magnética? Generalmente, yo les decía que el estudio de elección es la tomografía axial computarizada, sin contraste. Casos muy puntuales se requerirá resonancia magnética, generalmente son aquellos pacientes que no se quieren radiar, ¿verdad? Y por lo tanto podría tomarse en cuenta. Pero el estudio más importante siempre será la tomografía, ¿sí? Incluso en algunas veces para caracterizar tal vez en algún otro que sea más de 10 unidades Hounsfield, pero si es mayor de 30, siempre el TAC con washout será el estudio de elección. Cuando hablamos de medicina nuclear, el PET-CT o el PET-CT scan con 18 FDG o 18 fluorodesoxiglucosa también juega
pues, digamos, en ciertas patologías un papel importante, pero hablando en la caracterización de un incidentaloma adrenal, no nos da mayor información y al contrario, puede confundirnos, porque puede dar falsos positivos pensando, por ejemplo, en un feocromocitoma, que ahí sí es un estudio de elección cuando estamos sospechando un feocromocitoma que se hace en estudios de medicina nuclear como la meta-yodobencilguanidina. Biopsia es otra de las cosas que durante el razonamiento que pudimos haber dicho a la hora de plantearnos que tenemos un incidentaloma y que tenemos al paciente enfrente y decirle, bueno, podemos hacer una biopsia, pero realmente el uso es limitado para el diagnóstico diferencial entre adenoma y carcinoma adrenal y puede dar lugar también a que si se punciona la lesión, a que haya una diseminación tumoral. Bien, ahora vamos con el estudio bioquímico. Ya hablamos del estudio radiológico, ahora vamos con el estudio bioquímico hormonal. Y acá pues vamos a hablar, por supuesto, de las diferentes situaciones. Por ejemplo, si queremos descartar feocromocitoma, las metanefrinas en orina de 24 horas, sabemos que son de los estudios que se pueden realizar, pero también están las metanefrinas plasmáticas, que pues tienen mayor capacidad diagnóstica, ¿verdad? Hablando de hipercortisolismo, que es uno de los mensajes más importantes que quiero que se lleven a casa, hablando de un incidentaloma adrenal, es decir, este no es un paciente típico que llegó con un Cushing a ver qué síntomas para poder descartar una enfermedad. Aquí estamos hablando de una persona que aparentemente no es o no tiene ninguna enfermedad y que estamos ante un hipercortisolismo subclínico o un MAX. Aquí lo importante es hacer un test de supresión con dexametasona de 1 miligramo. Generalmente se da a las 11 de la noche. Y al siguiente día, a las 8 de la mañana, se estudia nuevamente, se estudia el cortisol sérico y se logra evidenciar. Aquí pueden ver algunos resultados. Si el cortisol es menos de 1.8, salió bien la prueba. Estamos seguros de que no hay ningún problema. Pero si es positiva, si es más de 5. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, si está más de 3, pues también algunos lo consideran como positivo, pero en casos intermedios entre 1.8 y 3, y hay comorbilidades. ¿Cuáles eran las comorbilidades? Hipertensión, diabetes, dilipidemia, obesidad o fracturas vertebrales. En ese sentido hay que tomar en cuenta y hacer otros estudios adicionales, como el cortisol urinario de 24 horas, la ACTH o el cortisol nocturno salival o considerar incluso realizar la sulfato de dihidroepiandrosterona. Ahora, para hiperaldosteronismo, un poquito más complicado, hablando de hipertensión, dijimos que era hipertensión secundaria y que era de difícil control, pero generalmente son pacientes que tienen hipocalemia y que además de eso se mide el cociente de aldosterona, renina y la actividad de la renina plasmática. Hablando de problemas de andrógenos, testosterona, la sulfato de hidroepiandrosterona y también se pueden hacer otras imágenes, ¿verdad? Para ver si no es un carcinoma suprarrenal. Hablando de insuficiencia suprarrenal, el cortisol sérico, si está menos de 5, entonces consideramos que un paciente tiene pues un hipocortisolismo. Aquí a veces hay un error en el hipocortisolismo, dejar el cortisol urinario en 24 horas. Y aquí no es una prueba, hablando del contexto de insuficiencia suprarrenal, el hacerlo, sino que más bien en todo caso, si tenemos la sospecha, habría que hacer un test de estimulación para ver si se trata o no de una insuficiencia suprarrenal. Y en relación al cribado para hiperplasia suprarrenal congénita, se mide la 17-hidroxiprogesterona. Bien, entonces, de los mensajes importantes que mencionaba en relación a Cushing. Cuando es un hipercortisolismo manifiesto, como la imagen que les presentaba, ahí como dicen hasta que el que está en la puerta del hospital dice que quizás tiene un síndrome de Cushing, hablando así por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero lo importante acá es el MAX, que es el subclínico, secreción de cortisol autónoma leve, secreción leve autónoma de cortisol. Y que en este caso pues, es importante tener la astucia y la pericia para poder hacerlo. Volvemos a nuestro caso, JP, que consultó por sospecha de diverticulitis. Si se recuerdan, si una persona tenía menos de 10 unidades Hounsfield, podríamos decir, pues es benigno.
Ahí solo descartamos si es benigno o maligno. Pero, además de eso, tiene comorbilidades. Tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene obesidad. Por lo tanto, aquí será cuestión de evaluar. Podríamos hacer un test de supresión con dexametasona y es lo que se hizo, ¿verdad? Cuando hacemos el estudio de test de supresión con dexametasona para MAX, ya les decía yo, se les da 1 miligramo, los resultados pueden ser estos posibles, si es menos de 1.8 o de 1.8 a 3, sin comorbilidades metabólicas, pues no requiere más estudios. Si es más de 3, complementar con cortisol en orina de 24 horas o cortisol nocturno o también hacer ACTH sérico, que si es menos de 10, la ACTH también da bastante información. Si es más de 1.8, más complicaciones cardiometabólicas asociadas, como ya hablábamos, entonces aquí sí hay que hacer estudios complementarios. Entonces, ¿qué pasó con JP? Sí se le hizo un test de supresión con dexametasona, el resultado fue de 2.5. Si lo vemos hacia atrás, es más de 1.8 con comorbilidades el paciente. De esa manera, entonces, se midió una ACTH, que era menor de 10, descartaba la posibilidad de esto. Y un cortisol en orina de 24 horas, que era normal. Y por lo tanto, descartamos que se trate de un MAX, si lo queremos ver así, y se le dio entonces el plan de seguimiento con más tranquilidad a este paciente. ¿Por qué es importante el MAX? Vean ustedes, acá puede haber riesgo de mortalidad por todas las causas, pero también pueden haber riesgo de enfermedades metabólicas, incrementar el riesgo cardiometabólico incluyendo la mortalidad, más riesgo de diabetes, más riesgo de hipertensión, más riesgo de dislipidemia y por lo tanto un poco menos, pero también de fracturas vertebrales. Ahora, ¿qué sucede con las masas adrenales bilaterales? En este caso, 15% de los pacientes que tienen incidentaloma adrenal van a tener también bilaterales. La evaluación clínica y funcional es similar a las unilaterales y solo se agregaría la 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita. Y las etiologías probables pues, pueden ser varias, entre estas pueden ser metástasis, pueden ser infecciosas. De hecho, una de las causas infecciosas más frecuentes que afectan a las suprarrenales, ¿cuál es? Tuberculosis, ¿sí? Y es una de las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal en nuestro medio. Bien, ¿cómo hacemos el seguimiento entonces para esto? La gran mayoría de la insuficiencia adrenal son benignos y no funcionantes, por lo que no van a requerir tratamiento quirúrgico. Y el seguimiento para insuficiencia adrenal puede ser hormonal y radiológico. Vamos a ver algunos de ellos. En esta columna tendremos el seguimiento hormonal y en esta el seguimiento radiológico. Cuando hablamos de adenomas no funcionantes menos de 4 centímetros, incluyendo los bilaterales, se le debe de hacer un test de supresión con dexametasona anual durante 5 años y si está estable, pues le podemos dar el alta. Ese es el seguimiento hormonal. Y el radiológico, una prueba de imagen de 12 meses, si es estable, pues alta, si es un crecimiento más del 20% o más de 5 milímetros, entonces se deja un control de 6 a 12 meses. Y si el crecimiento es del 10 al 20 o menos de 5 milímetros, pues el control en 6 a 12 meses. Ahora, adenomas no funcionantes, que son mayores de 4 centímetros, también el test de supresión con dexametasona anual durante 5 años, y si está estable, pues alta, bastante similar en relación a imagen. Adenomas con MAX. Aquí se hace el test de supresión anual durante 5 años y también adicionalmente se debe de incluir el cortisol urinario en 24 horas, ACTH, el DEAS y el cortisol nocturno. Y si está estable, pues alta. Y la prueba de imagen en 12 meses. Si es estable, puede darse la alta radiológica. Si hay crecimiento más del 20%, control en 6-12 meses. Y si está entre el 10 al 20, control también de 6 a 12 meses. Y cuando son lesiones indeterminadas, también es importante descartar con el test de supresión con dexametasona anual durante 5 años y si está estable, alta. En caso de mielolipomas, no requieren seguimiento ni hormonal ni radiológico. Y en cuanto al tratamiento, podemos decir que la cirugía es el tratamiento de elección en incidentalomas adrenales funcionantes.
y en el diagnóstico de sospecha de malignidad. Es decir, que la cirugía total, la cirugía es la que realmente va a dictaminar acá. Y hay que tomar en cuenta el tratamiento quirúrgico de una lesión que en el seguimiento tenga cambios en las características radiológicas o crecimiento con un 20%, que era lo que estábamos viendo en las tablas anteriores. Así en general podemos decir entonces cuáles son las indicaciones de adrenalectomía. Un adenoma adrenal funcionante, un feocromocitoma, un Cushing, pues son indicación quirúrgica. Hallazgos radiológicos sugestivos o altamente sospechosos de malignidad, es decir, un carcinoma suprarrenal o metástasis, hablando de las unidades Hounsfield. Adenomas adrenales con crecimiento significativo o cambios en sus características radiológicas, es decir, era homogéneo, se hizo heterogéneo, creció en poco tiempo en cantidades mayores. Y los adenomas adrenales con secreción autónoma de cortisol se ven en considerar cuando el test de supresión es más de 5 y 2 o más de las comorbilidades relacionadas. ¿Por qué es importante esto? Porque si un paciente tiene un test de supresión con dexametasona, no tiene un hipercortisolismo clínico manifiesto, pero está en esta etapa de subclínico y tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad, el riesgo cardiometabólico, incluyendo la muerte, va a ser mayor y por lo tanto se debe de considerar también la cirugía. Aquí hablando de cuando es más de 3 también y comprobado con otras pruebas adicionales y también el empeoramiento de los parámetros hormonales y las comorbilidades atribuibles a la secreción hormonal. Por lo tanto, entonces, como conclusiones puedo decir que los incidentalomas adrenales pueden ser frecuentes y requieren un abordaje multidisciplinario. Difícilmente solo lo vamos a poder llevar a cabo solo con una entidad de especialidad. Se requiere un enfoque individualizado, analizado, de pruebas bioquímicas y de imagen con el fin de descartar producción hormonal o malignidad. Y es un gran reto el diagnóstico y tratamiento del MAX. Y si lo requiere el tratamiento quirúrgico puede ser incluso hasta curativo. Muchas gracias.